Hola, muy buena tarde, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno verles por acá y encontrarnos en este espacio que sin duda alguna vamos a tener un excelente tiempo. Vamos a invitarles de que, ¿qué les parece si en el chat van escribiendo ahí desde qué país o desde qué comunidad nos están visitando en este espacio virtual? Y eso creo yo que también nos va a ayudar para irlos conociendo un poco e ir también entendiendo quiénes son los que van a estar con nosotros de esta manera participando. Es un privilegio, la verdad, tener este momento y poder compartir con ustedes. Es un esfuerzo que ya más adelante van a conocer de qué se trata y por qué estamos realizando estos esfuerzos, pero ¿qué les parece si antes de poder tener el siguiente momento le damos gracias a nuestro buen Dios por la oportunidad que Él nos da y darle gracias a Él también porque sin duda alguna Él sigue siendo bueno con cada uno de nosotros? Oramos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar conectados a través de este medio. Gracias te damos porque sabemos de que aún en medio de todas las situaciones y de todo lo que vivimos cada uno, mi Dios, tu misericordia ha sido nueva cada mañana, mi Dios. Gracias porque tu bondad nos sostiene y reconocemos, Padre, que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, le vamos a dar el tiempo a Lisbeth, que ella nos va a introducir y a contarnos un poco sobre el contexto y la historia de por qué estamos acá. Ahora sí, perdón. Buenas noches, gracias, Pastor Byron, un gusto saludarle. Ahora sí creo que puedo. ah, es una alegría poder estar junto a ustedes esta noche y poder compartirles acerca de la red pastoral de liderazgo eclesial e iglesias por la construcción de la paz y la reconciliación. Déjenme ver. Queremos contarles de que esta es una red que nace eh, justo en un encuentro de pastores en noviembre en Guayaquil, noviembre del año pasado en Guayaquil, en contextos de alta vulnerabilidad y violencia. Diferente liderazgo, diferentes pastores en diferentes lugares trabajando en estos contextos, pero con la convicción de que el Evangelio es un poder de transformación personal, comunitaria y social. Nos aunamos con una misión de acompañar, fortalecer a iglesias y liderazgos cristianos para responder de manera integral, colaborativa y profética a los desafíos de la violencia y la exclusión, promoviendo la vida digna, la justicia y la paz desde la esperanza del reino de Dios. Realmente queremos ser un movimiento pastoral y eclesial articulado a nivel regional, a nivel de América Latina, que impulse procesos de formación, de acción y de acompañamiento, con un impacto en comunidades afectadas por la violencia, irradiando un testimonio cristiano coherente y transformador. Nosotros como red definimos tres áreas estratégicas para lograr estos propósitos. Una de ellas es, como bien dijimos, la formación, que tiene por objetivo formar pastores y líderes con esa visión integral que puedan responder con pertinencia bíblica, pastoral, teológica y social ante las realidades de la violencia. Nuestra siguiente acción estratégica es justamente eso, movernos, la acción, para visibilizar, para coordinar, para impulsar acciones conjuntas y que transformen comunidades, que afiancen la misión integral y que generen incidencia en favor de la paz. Y finalmente, lo que nos aúna esta noche, el acompañamiento, sostener a quienes sostienen a otros, garantizando que pastores, pastoras y líderes saludables que puedan acompañar con esperanza a sus comunidades. Esto es la red pastoral. Gracias por estar esta noche. Les presentamos. Si ustedes desean conocer un poco más, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y poder sumarse a, como esta noche, a otras formaciones más. Gracias, Pastor Bayra. Bueno, gracias. En este espacio, pues
Bienvenidos y bienvenidos. Gracias, Lidos, por darnos un poco del contexto en el que estamos en esta noche. Pues es un placer para mí también poder presentar nuestro conferencista, la persona pues que ha aceptado poder acompañarnos acá. Entonces, profesor Wilmer Palomares, bienvenido pues a este espacio, a esta red que se está conformando también, pero y que uno de nuestros temas principales es el tema del acompañamiento a líderes pastores de iglesia de la región. Entonces quiero invitarle para que pueda pues compartir con nosotros y antes de eso pues compartir un poco quién es el profesor Wilmer Palomares. El profesor es psicólogo, tiene una formación en análisis existencial y logoterapia, tiene pues diplomados en neurociencia funcional estructural, magíster en psicología clínica, también ha gestionado y ha estado en diferentes maestrías, ha tenido maestría en asesoría familiar y gestión de programas para la familia, ejerce la psicoterapia individual de pareja y familiar en consulta privada con adolescentes, jóvenes y adultos. Es facilitador en talleres y programas de desarrollo personal y liderazgo organizacional. Es docente de diferentes universidades en Cali y en Colombia, entre ellas pues la Universidad Bautista. Entonces es también parte de nuestra casa como bautistas y es fundador y director del Instituto Logos, una organización acreditada ante el Instituto de Víctor Frank, pues que tiene diferentes programas y pues es un colega, un amigo y muy agradecida de que pueda estar acá en esta noche, profe, y bueno, bienvenido pues a este espacio. Muchas gracias, Luz Amparo. Muchas gracias al comité de las personas que hacen parte de esta organización. Para mí es un motivo de alegría poder contribuir en estos espacios. Estoy viendo que hay como unas personas que están intentando ingresar. No sé si eh, las están Sí, viendo sí, allá. hay una persona que está ahí, ajá, sino Ah, como está bueno. como coanfitrión, por eso las ve. Ah, ok, listo. Bueno, muy bien. Entonces, iniciamos ya, ¿verdad, Luz Amparo? Sí, muy bien. Bueno. Eh, Bueno, este es un tema muy importante al que hemos sido convocados en esta jornada a nivel internacional. El mes de septiembre también ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como el mes para hacer prevención del suicidio, ¿sí? Y uno de los factores de riesgo para este fenómeno del suicidio es precisamente el agotamiento, ¿no? El cansancio, ya sea de la labor que realizamos o el cansancio también de la vida, porque también nos agotamos existencialmente, ¿sí? Entonces, es una jornada muy importante. Voy a compartirles también datos que tienen que ver con nuestra población, población de personas que sirven en las diferentes iglesias. Y quizás parte de esos datos nos van a sorprender un poco porque son datos que, bueno, que son bastante altos en cuanto a cifras y tienen que generar en nosotros una reflexión. Voy a compartir con ustedes una presentación que vamos a usar como guía en esta reflexión. Bien, Luz, me confirmas, ¿verdad? Ya está. Sí, sí, profe. Ok. Eh, Si ustedes tienen preguntas mientras vamos desarrollando el tema, les voy a pedir que al final pues podamos socializarlas y tener ese espacio de preguntas. Pueden anotarlas. Posiblemente usted anota su pregunta y en el desarrollo de la exposición puede que se responda, ¿no? Eh, y si les pido que de pronto tengan una participación en el chat, entonces escriben las cosas y yo hago lectura de lo que ustedes hayan compartido allí. Bien. El título entonces de esta conferencia, de este webinar es Agotamiento silencioso y peligroso. Silencioso. Esta palabra me gustó mucho en el título que me sugeriste, Luz Amparo, porque nuestros sentidos nos ayudan a percibir, ¿verdad? Y nuestro oído particularmente, pues nos ayuda a percibir sonidos. Y qué bueno tener un buen oído cuando lo que suena es algo amenazante. Pero imagínense
que estamos ante una amenaza y nuestros oídos están fallando, han disminuido su capacidad auditiva, sensitiva, y entonces estamos ante un peligro y no lo estamos escuchando, o no lo estamos viendo, no lo estamos percibiendo. Y cuando estamos ante un peligro o ante una amenaza, pero no es percibida, pues entonces las posibilidades de daño pues aumentan significativamente. Ya me gustó mucho esa palabra de silencioso. Bien, voy a compartirles algunos datos que se basan en investigaciones. Al final, para los que tengan interés, hay una diapositiva donde están las referencias bibliográficas de esos artículos, de esas investigaciones, por si a alguien le interesa, pues le toma una fotico a esas referencias. ¿Sabías que el 18% de los pastores protestantes ha considerado el suicidio en el último año? Estamos hablando, el último año sería el 2024. El 18%, una cifra bastante alta. Y el 47% se siente solo. Y la soledad, no tanto la soledad física de vivir solo en un espacio, o la soledad por razones urbanísticas. A veces hay personas que están solas porque el lugar donde vive quizás queda a las afueras de una ciudad, en fin. No esa soledad, sino la soledad más de tipo existencial. Cuando la soledad, el no sentir que sentimos que tenemos apoyo emocional, apoyo integral a nuestro lado, experimentamos ese tipo de soledad. Y de acuerdo a esta investigación, el 47% se sienten solos. En el 2008 realicé una investigación a nivel nacional en Colombia con una denominación cristiana del país que también está en varias partes del mundo. Y en esa investigación del 2008 me sorprendió mucho dos datos. Un dato era que alrededor del 95% de los pastores, en el instrumento psicológico que usamos, salió que el 95% de los pastores eh, les preocupaba mucho la imagen, ¿no? La mirada de los demás. Y ese exceso de preocupación por la imagen, pues también lleva a que las personas vivamos una vida poco auténtica. Y el otro resultado que también fue muy notorio es que el 97% se sentían solos, no el 47%, como decía, el 97%. Y eso es un factor de riesgo para la salud mental de cualquier persona, así no sea pastor, puede ser cualquier otro profesional. Pero si tiene en un test, sale un índice tan alto, ¿sí? Es un factor de riesgo para la salud mental y también para el fenómeno que llamamos suicidio. Otro dato importante es que, bueno, más que un dato, es una reflexión, es que si el pastor está roto emocionalmente hablando, la comunidad también puede estar, ¿sí? Ese agotamiento, por supuesto, no es falta de fe, sino que es un grito del cuerpo, del alma, porque seguramente no está siendo cuidado, ¿no? Y es algo que sucede mucho en diferentes profesiones que tienen que ver con el cuidado de otros. Esto que llamamos el cuidado del que cuida. Y este espacio es una forma de cuidarnos entre nosotros. Bien, hay un estigma religioso que aporta mucho a que estos datos que acabé de dar sean una realidad en el contexto de la iglesia protestante. Y es que a veces hay un silencio que se convierte como en un mandato espiritual. Es decir, ese silencio de no poder expresar lo que a veces sentimos o sufrimos o estamos viviendo, pero no se puede expresar con otras personas porque seguramente si lo decimos, la percepción que tienen de nosotros, la idea que tienen de nosotros va a cambiar, o
seguramente van a pensar que no eres una persona lo suficientemente madura o no eres una persona de fe. Es decir, hay un estigma dentro de la iglesia y es que los pastores tienen que estar siempre bien, ¿no? Como la imagen que he puesto ahí en la diapositiva. Forzosamente tienen que demostrar que todo marcha bien, que su vida espiritual marcha bien, que su hogar marcha bien, que su relación de pareja está perfecta, que con sus hijos todo está muy bien y algunos logran demostrar eso y hacerlo muy bien, al punto que toda la comunidad de fe pues se lo cree así, ¿no? El asunto es que eso se convierte en una pesada carga y una carga muy peligrosa. Entonces hay unos estigmas y frases como por ejemplo, el pastor no se deprime, el pastor no puede estar deprimido, ni siquiera puede estar triste, ¿no? Otra palabra que es un estigma es la oración lo cura todo o la oración lo resuelve todo. Y si somos realistas, pues no siempre es así, ¿verdad? Incluso tenemos ejemplos bíblicos. Tal vez ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo en una de sus cartas escribe que 3 veces le ha pedido a Dios que le sane y el Señor le dice, bástate en mi gracia, ¿no? O sea, la oración no lo curó, así hubiesen sido 3 veces. Y si hubiesen sido 5 o 10, quizás la respuesta hubiese sido la misma, ¿no? A veces algunas personas, incluso algunos pastores, experimentan la fe también desde como un sentido mágico de la experiencia religiosa, ¿no? Y podemos entonces generar estos estigmas, ¿no? La oración lo cura todo. Y a veces no es así. Y entonces, como no es así, podemos sentirnos mal con nosotros mismos, pensar que nuestra fe no es suficiente, pensar que algo pasa con nosotros, que algo está mal en nosotros, porque la oración debería curarlo todo. Otro estigma es, los pastores no tienen problemas de pareja. Y sí, sí tienen, y mucho, ¿verdad? Pero se crea ese estigma y hay muchos pastores intentan, en lugar de buscar de pronto ayuda para su relación de pareja, lo que hacen es esforzarse por ser fiel a este estigma, ¿no? Por tratar de demostrar que sí estamos bien. Y eso es agotador. O como dice allí, cuando la fe se convierte en carga. Otro estigma es, un verdadero pastor siempre está fortalecido, pero a veces no, porque un pastor es un ser humano también común y corriente. Bueno, no tan común y corriente, pero por supuesto también se agota y también se cansa, pero a veces es difícil demostrarlo o decirlo, compartirlo, o a veces se quiere compartir y no se tiene con quién hacerlo, o de pronto compartirlo puede poner en riesgo el ministerio o incluso la relación laboral con la iglesia. Entonces son estigmas que no ayudan para nada a la salud mental y emocional de quien ejerce un ministerio pastoral. Quisiera pedirles en este momento, los que quieran participar, qué otros estigmas pueden hacer que la experiencia de fe o el ministerio se vuelva una carga y que sea difícil de soportar. Pueden hacerlo en el chat y voy leyendo las participaciones. Esas frases, esas creencias, esas ideas al interior de la iglesia o entre pastores que suenan muy bonito, pero que no, a veces no son reales, y no solamente que no son reales, sino que no ayudan al bienestar emocional, al bienestar mental de las personas. Por aquí creo que hay unas participaciones. Bueno, Luz Amparo dice, los pastores no se enferman, y si enferman es y se enferman es porque no tienen fe, ¿correcto? Sí, ¿no? Por los dos lados pierden, ¿no? Los pastores no se deprimen, ¿correcto? Incluso, o de pronto que no se entristecen,
En una ocasión estaba con una pareja, no eran pastores, pero sí eran líderes, y estábamos en la casa charlando, y en un momento ella me dice que como cristianos, algo así dijo, es que como cristianos no podemos estar tristes. Yo le dije, ¿qué es lo que me estás diciendo? Y entonces me dice que en su iglesia le han enseñado que un cristiano cuando está bien con Dios no puede estar triste. Y eso se reafirma con algunas canciones, incluso, ¿no? Hay un coro por allá viejo que creo que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, ¿no? Entonces son estigmas que contradicen la realidad emocional de cualquier ser humano. Por acá Alberto dice, y a veces se habla, pero no prestan atención a la queja, porque puede más la idea que tienen los miembros de la iglesia. Ok, entiendo entonces que es como la opinión de los miembros de la iglesia tiene un mayor peso sobre lo que opina o piense o esté viviendo el pastor, ¿no? Sandra dice, ¿cómo se siente, hermano? La respuesta es en victoria, ¿no? Sí, exacto, en victoria, bien. Y es muy común, ¿no? De hecho, pues los saludos como protocolarios que hacemos en cualquier contexto, decimos, hola, ¿cómo estás? La persona va a decir, bien, ¿no? Y bueno, ya como que sabemos que es algo protocolario, ¿no? Pero eh, hay momentos en los que el saludo o el deseo de saber cómo se siente ese hermano es real, ¿no? Pero la persona, su respuesta es anteponer una fachada de bienestar, ya sea porque no siente la confianza para decirlo, o sencillamente para manejar la imagen. Por acá nos dice otra persona, el pastor siempre está disponible, ese es otro estigma, ¿no? Como 24/7. No, no duerme, no se cansa, no tiene familia. Y es un estigma que genera mucho malestar para las personas que están en un ministerio pastoral. Los pastores no se cansan, correcto, ese es otro. Y quizás este estigma se puede reforzar hasta con versículos bíblicos, ¿no? Pronto la persona dice, no sé, el Señor renueva mis fuerzas, me da fuerzas como las del búfalo y tal. Y se refuerzan con estos versículos y lo que están reforzando son eh, factores de riesgo emocional y mental. Por aquí Cruz dice, los pastores no se pueden equivocar. Es otro estigma. Evidentemente, un pastor tiene una responsabilidad moral y ética ante la comunidad que podríamos decir mayor que cualquier otra persona de la comunidad, pero por supuesto, pues el pastor como ser humano, pues también se va a equivocar en algunas ocasiones y en algunas situaciones. Por supuesto, no podemos confundir equivocaciones con otros comportamientos, no sé, digamos, delictivos o algo así, que ya no serían una equivocación, sino otra situación. Muy bien, muchas gracias a todos los que participaron. Entonces, estos estigmas son creencias que invisibilizan el sufrimiento y nada peor que eso. Imagínese una persona que está sufriendo físicamente, pero en su cuerpo tiene una enfermedad, pero no tiene síntomas. Entonces, ese fenómeno asintomático está invisibilizando la enfermedad, pero la tiene y posiblemente puede llevarle a algo peor o a la muerte. Entonces, estos estigmas son así, son como un fenómeno asintomático, ¿sí? Que invisibilizan el sufrimiento y cuando algo no se ve, por supuesto que tampoco se interviene, ¿verdad? Entonces, otro dato que nos ofrece la APA, para quienes no sepan, es la Asociación Americana de Psicología que regula la profesión, que regula eh, los manuales de diagnóstico, la que define qué tratamiento es efectivo y qué no. Bueno, esta asociación, que también tiene una sección de, digamos, psicología y religión, ¿no? Un área de investigación, en una de las fuentes recientes del 2023 dice que solo el 52% de los creyentes percibe que su comunidad habla abiertamente sobre salud mental.
Es decir, aproximadamente la mitad de las personas consideran que en su iglesia hablar de salud mental está bien y es normal. O sea que en el resto, en la mitad de la comunidad cristiana, no se habla de salud mental como algo importante, o si se habla, se puede hablar incluso también desde el estigma. Por ahí en redes sociales, el año pasado yo veía un video de una persona que estaba predicando en una pequeña comunidad y estaba diciendo que la psicología era algo del diablo, ¿no? Y que no fuera a estudiar psicología porque es del diablo. Entonces, imagínense que si ese pastor enseña eso en la comunidad, pues imagínense que van a hablar de salud mental. Y no es porque en la iglesia se deba convertir en un lugar de, digamos, de proselitismo a la salud mental, ¿no? Pero la iglesia, si es una iglesia integral, si es una iglesia que entiende que el ser humano no es solamente un ser al cual hay que salvar, sino que es un ser integral, un ser que es esposo, que es esposa, que es padre, que es hijo, que es trabajador, que es una persona que ríe, que llora, una persona integral, pues entonces la iglesia también debe promover espacios donde esa integralidad se manifieste y una forma en la que podemos manifestar que nuestra iglesia es integral y que asumimos al ser humano como lo que es, un ser integral, un ser de dimensiones, pues seguramente vamos a ser una iglesia donde sí vamos a darle prioridad a la salud mental, porque la salud mental y emocional también incide en los vínculos sociales. La salud mental y emocional de una persona va a incidir en la forma como se relaciona como pareja. La salud mental y emocional de un padre va a afectar para bien o para mal la manera como ejerce ese rol de padre. La salud mental y emocional de los líderes va a afectar para bien o para mal la manera como se ejerce ese liderazgo, en la motivación también, por ejemplo. Y por supuesto, la salud mental y emocional de un pastor, pues va a condicionar el desempeño y el ejercicio de su ministerio. Entonces, vamos a definir un par de conceptos. ¿Qué es eso de agotamiento silencioso? Cuando hablamos de agotamiento silencioso, ¿de qué estamos hablando? Pues vamos a hablar de dos términos, vamos a definirlos desde una perspectiva clínica, y es el término, el burnout pastoral y la fatiga por compasión. Son dos términos clínicos. Bueno, el burnout es un término clínico y podemos acuñarle allí, ¿no?, la palabra pastoral para hablar del contexto del burnout en el contexto ministerial. Bueno, entonces el burnout pastoral es un síndrome de agotamiento emocional, primero, que tiene también acompañado allí un síntoma que se denomina despersonalización. Para quien no conozca el término, la persona se siente como desconectado de la realidad, se siente desconectado de las cosas, de los vínculos. Es como si estuviera aquí en el mundo, pero siente que como que está, como cuando una persona está de más en una reunión, en una fiesta, como que no es mi espacio, no es mi lugar. Así se puede experimentar. O puede experimentar que está en el hogar, pero como si no perteneciera a este hogar, o como si no quisiera estar en este hogar, o en esta relación, o en esta labor, o en esta tarea. También hay una disminución del sentido de eficacia personal, que entonces afecta a líderes religiosos, los pastores, ¿como resultado de qué? Como resultado de una exposición prolongada a demandas ministeriales intensas. Es decir, pueden ser muchas actividades, muchos compromisos, muchas tareas, ¿sí? Hay personas que de pronto por su personalidad pueden tender, ¿sí?, a ser demasiado activos, a veces demasiado obsesivos con las tareas, a invertir demasiadas horas del tiempo al ejercicio pastoral. Yo sé que a veces hay días, semanas, quizás meses, por ciertas actividades, que el ministerio puede demandar un poco más, pero hay algunos donde siempre es así, ¿no? De lunes a lunes es así. Y esa carga emocional, cuando es constante, genera entonces este agotamiento, este cansancio, o como dicen algunos, la persona se está quemando en aquello que realiza. Y también se puede dar por altas expectativas espirituales y muy rígidas. Entonces hay pastores que se ponen unas expectativas muy altas, ya sea en su vida espiritual o expectativas demasiado altas
en lo que espera de su pareja, ministerialmente hablando, o expectativas muy altas de lo que espera de sus hijos. Algunos pastores quieren que sus hijos sigan el ministerio, sigan esas huellas, pero a veces pasa que no, eso también estaría bien. Pero cuando se tienen esas expectativas tan altas, entonces también puede generar este agotamiento. O expectativas también ministeriales, ¿no? Puede ser del crecimiento de la iglesia, del compromiso de los miembros de la iglesia, o expectativas que son muy rígidas, como que las cosas tienen que ser de cierta manera y no de otra, ¿sí? Y cuando esa expectativa rígida no se cumple, pues entonces ese agotamiento se va a empezar a manifestar. Entonces, ese agotamiento, ese burnout, se manifiesta en síntomas como fatiga crónica. La fatiga crónica es como un cansancio permanente. No necesariamente la persona va a experimentar tristeza o depresión, aunque luego se puede convertir también en ello. Pero es como si la batería personal estuviera en 5%. En los teléfonos celulares, por ejemplo en el mío, cuando la batería llega al 15%, entonces el icono de la batería se pone en rojo, ¿no? Como una señal. Pero cuando llega al 5, entonces ya mi pantalla se pone un poco más oscura y quizás algunas funciones, algunas aplicaciones no van a funcionar muy bien. Entonces, eso es una fatiga crónica, pero permanente. Imagínense estar siempre al 5%. Hay partes de nosotros, perdón, partes no, funciones, ya sean mentales, corporales, que se van a ver afectadas. Se pierde la motivación, la persona también puede tener actitudes cínicas, ¿no? Es decir, empieza a comportarse de manera inadecuada, y a veces incluso pueden haber comportamientos de poca vergüenza, ¿no? Se aísla y en algunos casos la persona puede presentar una crisis de fe o del sentido de su fe o del sentido de su ministerio pastoral. Bien, la fatiga por compasión es una forma de estrés secundario que se presenta en profesionales y líderes que están expuestos de manera continua al sufrimiento de otros. Entonces, aquí, por supuesto, entran los pastores, pero también entran otros profesionales, los psicólogos podemos tener fatiga por compasión, los médicos, las enfermeras o enfermeros, los trabajadores sociales, las personas que tienen que ver con el sufrimiento de otros de manera constante, diaria, podemos generar esta fatiga por compasión. ¿Cómo nos damos cuenta de que puede haber esta fatiga por compasión en mi vida o en la vida de alguien cercano? Pues se caracteriza por una disminución progresiva de la capacidad de empatizar. Es decir, el dolor del otro ya como que me importa menos, ¿sí? El sufrimiento del otro me importa menos. Pero también una disminución en esa capacidad de acompañar, de sostener emocionalmente al otro. Y se da generalmente porque se va como contagiando emocionalmente ese dolor ajeno. Desde tanto cargar con dolor ajeno, y aunque sepamos que no es nuestro dolor, que no es nuestro problema, a veces puede haber una carga excesiva de ello y fatigarnos. Puede generar síntomas similares al burnout, pero la diferencia es que en esta fatiga por compasión hay una mayor carga afectiva. Es decir, se puede experimentar más la tristeza y sobre todo de manera profunda. La persona puede volverse más insensible a, a lo que sucede en las vidas de otros. También puede sentir culpa, decir, porque ya no siento como el amor que sentía antes, porque no siento la empatía que sentía antes. Entonces, ahora, aparte de tener esa fatiga, pues también tengo un problema y es que me siento culpable, ¿no? De no sentir el amor que debería sentir como pastor o líder. Y el retraimiento, es decir, como que me voy encerrando un poco en mi mundo, me voy distanciando de las cosas que suceden en la vida de los demás. Bien, hay que diferenciar el agotamiento funcional del agotamiento existencial. Pero antes de diferenciarlo, consideremos esas señales tempranas de ese agotamiento silencioso. Una señal puede ser el insomnio. Ahora, hay otras razones por las que no da insomnio. Puede que sí, pero esta es una señal que hay que tener en cuenta. También la irritabilidad. Constantemente estamos como enojados, con rabia, como que cualquier situación
típica se convierte en un motivo para expresar molestia, enojo. También la desconexión espiritual, no solamente de, digamos, de la relación del pastor con Dios o con la divinidad, sino una desconexión espiritual con los demás, ¿no? Con la comunidad, con la fraternidad. Y se puede experimentar una pérdida de sentido. Puede ser una pérdida de sentido solo en el ejercicio pastoral, como que es algo que ya no me satisface, que pierde valor, que pierde significado, o una pérdida de sentido incluso en la vida misma, y que se puede trasladar a otros escenarios, incluso una pérdida de sentido al vínculo de pareja, ¿no? Bueno, entonces, el agotamiento funcional se da cuando hay una sobrecarga de funciones o de retos. Sobrecarga de funciones, pues creo que es claro, ¿no? Demasiadas tareas, demasiadas actividades, a veces tareas pastorales, espirituales, administrativas, ¿no? Y a veces hay iglesias donde de pronto el liderazgo es poco y el pastor debe multiplicarse por 10, ¿no? Y hay momentos en que se puede y a veces hay energía, pero a veces también esa sobrecarga pues va generando ese agotamiento funcional. O también un agotamiento funcional por retos, por desafíos. Quizás me propongo unas metas para este año, metas con respecto al liderazgo, a la iglesia, al crecimiento, qué sé yo, y algunas se darán, otras no, pero de pronto son muchas metas o metas muy o retos muy exigentes y me esfuerzo tanto por ellos que al final termino totalmente agotado. Y tenemos que ser conscientes de nuestros propios límites. Tenemos que desarrollar conciencia de límite. La conciencia del límite es comprender que no todo lo podemos, que no todo lo sabemos, que no todo lo logramos, ¿verdad? Y el agotamiento existencial tiene que ver más con la sensación de desconexión. ¿Qué genera el agotamiento funcional? Pues genera fatiga, cansancio y por supuesto estrés. ¿Qué genera el agotamiento existencial? Pérdida de sentido, motivación y de compromiso. Cuando se pierde el sentido, se pierde la motivación y cuando se pierde la motivación, se pierde el compromiso en cualquier cosa en la que perdamos sentido. Entonces, el agotamiento funcional, ¿qué es lo que pide? Pide descanso. Y el agotamiento existencial, ¿qué pide? Pide sentido, significado para las cosas. Y cuando ambos se combinan, pues el alma del líder, del pastor, comienza a apagarse progresivamente. Bien, factores de riesgo para este agotamiento silencioso. Número 1, la exposición constante al sufrimiento ajeno. Número 2, las amenazas directas por parte de actores armados o criminales. Y esto lo digo sobre todo pues para aquellos pastores o familias pastorales que están en contextos de violencia en diferentes partes de nuestra América Latina. Otro factor de riesgo es la doble carga. Cuidar a otros mientras se vive el mismo problema o el mismo trauma. Cuidar a parejas cuando yo y mi pareja mi pareja y yo estamos viviendo una situación crítica. Cuidar no sé, incluso de la salud mental de la iglesia cuando yo mismo estoy atravesando una situación compleja. Esa doble carga. Otro factor de riesgo, lo que hablábamos hace un momento, los estigmas religiosos, ¿no? Sobre la salud mental. Si tienes fe, no deberías estar deprimido, ¿no? Eso es un factor de riesgo. A veces lo vemos en los velorios de personas cristianas, ¿no? La persona que ha perdido a un ser querido, pues a veces hay algunos allí manifestando pues, que lo normal es que esté fortalecido, ¿no? No que esté triste. Muy bien. ¿Aquí hay un mensaje? Ok. Excelente tema, gracias, Mónica. Bueno, entonces, el vínculo entre agotamiento y suicidio. Aquí puse como el pie en el acelerador porque me vi que me estaba cogiendo el tiempo. Bien, respecto al burnout pastoral en América Latina, hay unas cifras que nos tienen que hacer reflexionar. Y es que entre el 60, escuche bien, entre el 60 y el 80% de los pastores en América Latina ejercen otras labores además del ministerio, otros trabajos, ¿no? Entonces, eso incrementa significativamente la carga física, emocional y espiritual.
Imagínese usted tener un negocio, una empresa, ser empleado o ser jefe, trabajar 8 horas o 6 horas o así sea medio tiempo, pero además la iglesia. Eso unas semanas, unos meses puede que aguantemos un poco, pero cuando se vuelve lo normal durante meses y años, va a generar un agotamiento, porque eh, no somos seres angelicales, no somos seres de carne y hueso. Respecto al suicidio o al pensamiento suicida en pastores, la investigación más reciente del 2000, digamos que salió en este año, pero con datos recogidos del 2024, nos dice que el de 18% de los pastores protestantes, eso se los contaba al inicio, han considerado el suicidio en el último año, el 18%. Y el 47% se siente solo o aislado en su labor ministerial. Y es también, como lo decía ahora, un factor de riesgo. Y respecto a la salud mental y emocional en el ministerio, el 80% de los pastores y el 84% de sus esposas se sienten desanimados en su ministerio. Esto es un dato alto, ¿verdad? Y bueno, hay muchas razones, pero una de las razones es el agotamiento silencioso del que estamos hablando. Y es mucho, es muy alto. Yo tengo la oportunidad de hablar en terapia muchas veces con pastores, atenderlos y terapia de pareja, pastores, y veo esto, veo como algunas esposas de pastores se sienten desanimadas, no necesariamente por no querer servir a Dios, hay muchas razones, pero se sienten fatigadas y por múltiples causas también. Otro dato, 50% renunciaría inmediatamente al ministerio si tuviera otra forma de ganarse la vida. Entonces estamos hablando que alrededor de la mitad están allí, pues porque es una forma de generar ingresos para la casa. Pero eso ya afecta demasiado el ministerio, porque ya hay una pérdida del sentido, ¿no?, de lo que se está haciendo. Ya la motivación no es el sentido del ministerio, sino más bien del poder económico para sobrevivir. Y el 70% de pastores luchan frecuentemente con depresión, el 70%, con depresión, con sentimientos de insuficiencia, de soledad y de agotamiento. ¿Y quién lo sabe? A veces no lo sabe nadie. A veces no lo sabe ni la esposa, ni los hijos, ni los líderes. Algunos dirán, y tienen razón, no, pero ¿para qué le voy a decir esto a los líderes? Si me ven así, de pronto los afecto. Pero ese silencio, llevar esa angustia, esa tristeza, ese agotamiento solo, es lo peor que se puede hacer. Necesitamos encontrar personas con quien apoyarnos, poder ser vulnerables con otros, y ahorita lo voy a comentar más adelante. Entonces, hay un vínculo entre agotamiento y suicidio, ¿no? Factores de protección. ¿Qué nos puede ayudar no solamente a reducir el agotamiento, sino también a prevenir el suicidio? Porque es posible que usted diga en este momento, bueno, a mí no se me ha pasado por la mente nunca. Ok, que bueno, afortunadamente no ha pasado por tu mente. Pero el dato que mostrábamos ahora es que el 18% sí. Y en algún momento podemos estar dentro de ese 18. En algún momento podemos ser los que aumentamos del 18 al 20. Entonces es importante esos factores de protección. Número 1, redes de apoyo entre pares. Redes de apoyo entre pares. Es decir, círculos pastorales. Encontrar 1, 2, 3, 4. No necesariamente tienen que nombrarlos en su denominación, no, podemos hacerlo así entre los más cercanos y que podamos tener un espacio de mentoría. Quizás este pastor como que tiene más habilidades para los temas de pareja, este tiene más habilidades para el tema de los hijos, este tiene más habilidades para el liderazgo, qué sé yo, y aquí entre nosotros nos acompañamos, nos contamos nuestros dolores, nos hacemos curitas, nos curamos un poco, nos asesoramos mutuamente y tener un espacio de escucha sin juicio. Esto sí que es importante, porque si usted como pastor puede tener un espacio donde usted puede decir lo que siente y piensa
y no va a ser juzgado por ello, usted está en el lugar que es. Y podríamos decir también en otros contextos, ¿no? Digamos, en un espacio, una relación de pareja, si la pareja puede ser vulnerable, ¿no? Con su pareja y puede expresar esas cosas que siente, que le duele, y ese esposo o esposa escucha con ternura eso y lo trata con respeto, entonces está muy bien casado y tiene una pareja que de verdad es un apoyo y una bendición para la vida. Pero también podemos tener colegas, ¿no? Pastores donde haya ese pacto, ¿no? De escuchar sin juicio y de confidencialidad también. Yo sé que a veces no es tan fácil conseguirlo, pero seguramente sí los hay, ¿no? Y sería un factor de protección. Número dos, otro factor de protección, procurar una espiritualidad activa y flexible. Cuando hablo de espiritualidad activa no me refiero a actividades ministeriales, ¿sí? Sino que aquellas prácticas como la oración, la contemplación, la lectura puede ser de la Biblia, u otro tipo de lecturas, tengan un significado valioso para ti, y no porque tengas que hacerlo. Cuando estas prácticas espirituales o disciplinas espirituales se tornan en un deber, entonces ya carecen de sentido. Tienen que tener un profundo sentido. Y si tienen un profundo sentido, no las vas a ver como un deber y no necesitas verlas como un deber para hacerlas, sino porque tienen un valor profundo para ti, ¿sí? Que si vas a orar, no sea porque eres pastor y tienes que orar. Imagínate eso, ¿no? Tengo que orar porque soy el pastor. Entonces esa oración es una oración más guiada por la culpa que por el sentido mismo. Tengo que leer la Biblia porque soy el pastor. Tengo que hacer esta o aquella práctica espiritual porque soy el pastor. Si lo haces así, eh, no solo no está bien, sino que si eso se mantiene así, puede ser un riesgo para tu salud mental y emocional. Factor de protección número tres, el autocuidado estructurado. Tener rutinas de descanso. A veces yo sé que hay iglesias que pueden tener muchos cultos en la semana o muchos cultos el día domingo, o muchas actividades. El lunes hay esto, el martes, el miércoles, el jueves, y todos los días hay algo en la noche. Creo que es importante que puedan tener rutinas de descanso, que puedan establecer límites ministeriales. ¿Qué días sí? ¿Qué días no? ¿Qué horarios sí? ¿Qué horarios no? Y tener tiempo personal sin culpa, ¿sí? Que puedas apagar el celular o ponerlo en silencio y, "Ay, este es mi tiempo con mis hijos, mi tiempo con mi pareja, mi tiempo para mí, mi tiempo para no hacer nada, ¿sí? Ay, pero ¿qué tal que pase algo? Pues a veces va a pasar y a veces no vas a poder hacer nada, ¿sí? Y no es necesario llevarlo a los extremos, a veces no va a pasar nada tampoco, ¿sí? Esto es importante, autocuidado estructurado. Formación emocional continua. Por ejemplo, este espacio es un factor de protección, una actividad que apunta a estos factores de protección. Capacitación sobre salud mental, y lo estamos haciendo ahora. Pero también, por ejemplo, capacitación sobre el manejo del estrés. Hay tantas herramientas que da la ciencia para el manejo del estrés. El estrés es el causante del 70% de la consulta médica. Es decir, las razones por las que consultamos al médico por situaciones o dolencias o síntomas físicos, el 70% es más por estrés que por enfermedades congénitas o heredadas. También formarnos en primeros auxilios psicológicos sería muy importante. Otro factor de protección, la familia como refugio y no como extensión del ministerio. Es decir, reconocer y cuidar esos vínculos familiares entre pareja, entre hijos, con los padres. La familia no es una extensión del ministerio. Yo sé que a veces si la familia, el pastor y su familia están muy eh, comprometidos en la iglesia, cosa que puede estar bien para la mayoría, deben tener el cuidado de entender que la familia no es una extensión del ministerio. Que aquí en la casa el pastor es el esposo, no el pastor. Y que en la casa el pastor es un padre y no un pastor. A veces en algunas iglesias, no sé, con los que estoy aquí hoy,
hablando, se puede hablar de que el pastor es el sacerdote de la casa, ¿verdad? Entonces cae sobre él toda esa responsabilidad. Y no quiero decir que no lo sea, pero en la casa eres el padre y tus hijos te necesitan más como padre que como pastor. Y tu esposa te necesita más como esposo que como pastor. Entonces, no extiendas el ministerio a la casa, o por lo menos no siempre, ¿verdad? Para tratar de cuidar los vínculos. Otro factor de protección, acceso a ayuda profesional sin estigma. Si necesitas contextos de cuidado como la terapia, pues buscarlos si se puede, o un acompañamiento clínico si es necesario, o un espacio de supervisión emocional, quizás con líderes o pastores, quizás con una madurez emocional, no solamente mucha experiencia ministerial, sino madurez emocional, que puedan acompañarnos también en las situaciones difíciles que vayamos viviendo, pero sin estigma, ¿sí? Sin estigma. No estás loco si buscas terapia psicológica, no estás loco ni estás mal si buscas ayuda incluso de un psiquiatra. Conclusiones a este espacio. Número uno, el agotamiento pastoral no es debilidad, es humanidad. Conclusión número dos, la salud mental del pastor es salud comunitaria. Es decir, la salud mental y emocional del pastor de alguna manera se va a ver reflejado parcial o totalmente también en la salud de la iglesia. Y seguramente va a construir una comunidad sana y sanadora. Conclusión número tres, el suicidio en líderes religiosos es una realidad que no podemos ignorar. Conclusión número cuatro, la espiritualidad puede ser fuente de sentido o puede ser una prisión emocional. Voy a ponerles un ejemplo muy rápido. Imagínense que están viendo a una persona correr en la calle, pero esa persona constantemente voltea a ver hacia atrás y aparte eso tiene cara de angustia. Entonces quizás suponemos que esa persona está corriendo porque está huyendo de una amenaza. Lo van a robar o él es el ladrón y lo persigue la policía, pero está huyendo de una amenaza. Ahora imagínense a otra persona que está también corriendo, pero esta persona tiene traje deportivo, un tarrito de agua, un reloj que le cuenta los pasos, bueno, una toalla. Entonces, seguramente suponemos que está haciendo ejercicio. Entonces, aunque los dos están haciendo lo mismo, que es correr, hay uno que está corriendo porque lo empuja un miedo o una amenaza. Y el otro está corriendo porque lo motiva un valor. El valor puede ser la salud, el valor puede ser estético, que quiere verse mejor, o el valor puede ser fraternal, que sale con amigos a trotar y tiene un tiempo, pues, chévere, rico, delicioso de compartir con amigos. Pero entonces hay unos valores que lo invitan a trotar, a correr, que lo motivan a correr, mientras el otro tiene unas causas, no unos motivos, unas causas que lo obligan a correr. Entonces, a veces la espiritualidad puede ser empujada por miedos, por culpas, o la espiritualidad puede ser motivada por fuentes de sentido. Si es así, pues es maravilloso, pero si no, va a ser como una prisión, ¿no? Emocional. Número 5, el cuidado pastoral necesita estructura, necesita formación, pero también necesita comunidad. Los pastores deben cuidarse entre ellos, como un colegio pastoral, digamos, de cuidado mutuo, porque son comunidad. No verse solo como personas que ejecutan tareas o que cumplen metas. No, somos personas, son personas y necesitamos cuidarnos entre nosotros. Conclusión número 6. La prevención del suicidio comienza con el permiso para sentir. Es decir, si eres un pastor o un líder de esos que no se da el permiso de sentir, que no puedes llorar, que no puedes estar triste, que no puedes sentirte frustrado, que no puedes sentir, estás en riesgo. Pero si quieres prevenir, entrar en esas estadísticas, comenzamos por permitirnos sentir, permitirnos ser vulnerables, porque lo somos.
Si usted lee muchos salmos, van a encontrar a un David vulnerable. Si usted lee ese texto de Jesús antes de ir a la muerte, cuando se fue con tres discípulos a orar, les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, les dijo, muchachos, estoy tan mal que quisiera no estar vivo. Ahí se mostró vulnerable, se permitió sentir. ¿Sí? Conclusión número 7. El llamado sigue siendo sagrado, ¿sí? Pero no exige sacrificios silenciosos. Jesús manifestó su vulnerabilidad, no la cayó. Su misión seguía siendo sagrada y la concluyó, pero pudo expresarlo, pudo decirlo. Y unas palabras finales de esta reflexión antes de dar espacio a las preguntas. Número 1. Si uno de cada 5 pastores ha pensado en quitarse la vida, entonces esta conferencia, esta charla, esta reflexión no es solo eso, sino que es un acto de cuidado colectivo que ha tenido la iniciativa, Amparo, Lisbeth, o Lisette, no recuerdo el nombre, perdón, la organización, ¿verdad? Es un acto de cuidado colectivo. Y que ojalá para próximas actividades como estas tengan esa motivación de participar. Número 2, el agotamiento funcional, como decíamos hace unos minutos, lo que pide es descanso, ¿no? Y descansar está bien, ¿no? Descansar es normal, descansar es necesario, ¿sí? Y el agotamiento existencial pide sentido. Puede que no estés cansado en el sentido de que haya muchas actividades, muchas funciones. Quizás tu agotamiento puede ser más existencial, ¿no? Como que ya no le encuentras como esa gracia, ese saborcito a la tarea pastoral. Entonces allí lo que necesitas es redescubrir, ¿no? El sentido y el significado y se puede hacer. Y cuando ambos se combinan, como decíamos ahora, pues el alma del líder comienza a apagarse. Y número 3, tú como pastor, como líder, como miembro de la Iglesia de Cristo, ¿no? Tu vida también tiene un propósito. No, no estamos solos. Si estás agotado, no es el final, ¿sí? Más bien es el umbral hacia una forma más humana de servir. Este agotamiento, si lo experimentas, no es un agotamiento para rendirte, más bien es un agotamiento para darte cuenta que hay que hacer cambios, ¿no? En la vida y en la forma como sirves. Aquí les dejo algunos datos míos por si quieren tenerlos, pueden tomarle una fotico allí. Si de pronto quieren seguir el instituto por Facebook, es importante que miren este logo porque hay varios institutos logos allí en Facebook. Bien, y para los que les interesa las referencias bibliográficas, los artículos y las investigaciones que sustentan las estadísticas o los datos que compartí, pueden tomarle si quieren una foto a esta diapositiva. Voy a dar un par de segundos para los que lo estén haciendo. Bueno, creería que ya. Muy bien. Bueno, gracias, profesor. No, pues la verdad es que muy valioso, muy enriquecedor lo que nos ha compartido. Yo creo que aquí se vislumbra como muchas cosas, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Y como usted decía, me voy a quedar con como la última parte donde hablaba sobre el cuidado colectivo. Yo creo que parte un poco de esta experiencia de la red y el trabajo que hemos venido haciendo, un poco acompañando pastores, también es pensarnos en esa línea de acompañamiento que es tan necesaria, ¿no? Que necesitamos cuidar también a los que cuidan, entonces por eso se hacen como estos espacios y se busca de alguna manera que podamos reflexionar estos espacios. Entonces, muchas gracias. Yo sé que tienes muchas cosas para compartir desde tu área y en el acompañamiento también a familias pastorales, entonces, bueno, sabemos que te vamos a seguir teniendo quizás por acá
en este espacio también muy importante. Entonces, no sé, pues quiero abrir este espacio a los participantes que estamos acá. Vamos a tener un tiempo donde podamos quizás hacer preguntas, comentarios y que podamos tener como este espacio. Eh, entonces, no sé si quieren escribir sus preguntas en el chat o hacer algún comentario, pues sería bienvenido como en este espacio. Bueno, Vamos. voy a Ah, leer mientras tanto acá sí, algo que está en el chat, Luz. sí, sí, sí. Bueno, Samay decía que si podría cambiar la diapositiva, si quiere la puedo, no sé cuál necesitas, Samay, porque acabo de ver el... Bueno, si quieres, puedes abrir el micrófono, nos dices y en un rato la pongo. Ivonne dice, muy importante conocer y poder identificar este estado. Debemos aprender a conocer nuestros límites, eso es importantísimo. El Señor nos creó con nuestros límites. Él mismo tomó descanso cuando estaba en el arduo trabajo de la creación. Y también, ¿no? Cuando Jesús estuvo acá en su ministerio, pues también hay muchas escenas, ¿no? De darle valor al descanso. Gracias por darnos esta importante información, con todo cariño. Mónica dice, trabajo como psicóloga de mujeres en condición de calle, trabajo sexual, traumas complejos y terapeuta de familia y pareja. ¿Ok? Es decir, cada cuánto puedo descansar por recomendación. Eh, eh, pues mira, debes reflexionar acerca como de tu contexto, tu entorno. Mm, No sé si tienes también pareja, si tienes hijos, si solamente esta es tu labor o tienes otras cosas por realizar. Pues dependiendo de eso, es importante eh, fijar espacios para esto, pero también fijar espacios para la vida, para los demás roles. Hace muchos años leí un libro que creo que se llama Ponga en orden su mundo interior, ponga en orden su mundo interior, o ponga su mundo interior en orden, no me acuerdo. mm, Y algo que el autor dice allí es, o una propuesta que hablaba sobre la gestión del tiempo, sobre todo para quienes trabajan independiente o incluso los pastores también, era dejar una jornada de un día entre semana sin nada que hacer. mm, Y a mí en esa época me parecía complicado porque yo era bastante obsesivo y muy obsesivo con el trabajo. Trabajaba de lunes a lunes. Pasé 4 años sin tomar vacaciones. Imagínense lo obsesivo que era con el trabajo. 4 años sin tomar vacaciones. Entonces, cuando decidí hacer caso a esas recomendaciones, dediqué una mañana para no comprometerla con nada. Yo al principio sentía que estaba como perdiendo el tiempo, desperdiciando esa mañana, pero el autor decía, déjala así, porque van a pasar cosas entre semana que van a ocupar tu tiempo. Entonces, imagínense si uno tiene la agenda totalmente llena y aparecen cosas, circunstancias, ¿no? Se enfermó la mamá, cualquier cosa que hay que sacar tiempo para atenderlas, entonces el resto de la agenda se aprieta. Entonces, es tener como un espacio para poder filtrar un poco aquellas situaciones que llegan de más a nuestra agenda. Entonces, revisa tus roles, revisa tus obligaciones y asigna espacios, porque el tiempo que uno no asigna, otro se lo asigna. El tiempo que tú no gestionas, te lo gestionan los demás. mm, Y trata tu tiempo también con mucho valor, con mucha seriedad. Yo sé que a veces pueden haber cosas que nos obligan a cambiar la agenda. Quizás, claro, un valor se antepone sobre otro valor, pero pues no siempre es así. mm. Eh, Quería, Wilmer, preguntarte también, digamos, en ese sentido sobre el descanso y demás. Yo entiendo a veces que, digamos, para algunas personas es fácil como sacar espacios si viven en espacios diferentes, ¿no? Como decir, tengo la casa, la iglesia, pero muchas veces los pastores viven en las mismas, las iglesias son sus casas. ¿Verdad? Entonces, como qué recomendaciones también tener, porque a veces la iglesia es la casa y hay una mezcla de todo, pensando en estas familias pastorales, pero también pienso en los pastores que están en la ruralidad también.
que a veces en la ruralidad los pastores pues están en sus iglesias, pero también hacen parte de la comunidad o trabajan en la agricultura y todo, hay una mezcla de todo y como que el día que descansan, no sé, van a la finca, hacen cosas, pero no hay como esa conciencia bueno, voy a sacar un tiempo de descanso o no se puede a veces, como que no se puede en el sentido de que, bueno, esto lo voy a, o no le veo la importancia quizás también. Pero ¿cómo sería como esa recomendación cuando hay como estas particularidades también en los ministerios, ¿no? Porque hay unos que pueden decir, me voy de vacaciones o me voy a una ciudad o esto, pero hay pastores que eso no lo pueden hacer por recursos, por muchas situaciones en las que están. Sí. Pues de pronto una recomendación para ambos casos. Obviamente hay muchas particularidades en cada caso que uno no puede Ujú, eh, tener en cuenta ahora para la recomendación, pero la recomendación sería la de establecer límites internos como familia, de llegar a acuerdos como familia. Por ejemplo, vivimos en la misma iglesia o la iglesia ha asignado un espacio para nosotros. Pero entonces, bueno, aquí como familia acordamos que estos días y estas horas son de nosotros. Tiene que ser un acuerdo familiar y que se respeta y por supuesto debe ser comunicado también a la comunidad, a la iglesia. Y por supuesto justificado, ¿no? Decir, mira, hermanos, hermanas, nosotros vivimos acá en la iglesia y así como ustedes tienen su casa, ¿cierto? Y en sus espacios y quizás nadie va pues allá en todo momento a hablar con ustedes, pues nosotros también somos una familia y también necesitamos cuidarnos. Si nosotros estamos bien, vamos a estar bien para ustedes. Entonces hemos decidido esto, y es poner un límite, ¿sí? Quizás hay personas en la iglesia que no les guste porque está el estigma, ¿no? El pastor debe estar 24/7, pues que no le gusta. Ahora, si usted dice, no, pero de pronto se va a la iglesia, pues yo en este momento de mi vida diría, pues que se vaya, ¿cierto? Porque debo cuidarme yo y debo cuidar mi hogar también. Yo sé que a veces es difícil poner límites, incluso a veces por personalidad. Por ejemplo, las personas que tienen rasgos dependientes, personalidad dependiente, son personas que no tienen límites, que siempre evitan el conflicto, que siempre están demasiado para los demás, que a veces hacen favores que nadie le ha pedido. Cuando uno tiene esos rasgos dependientes, le cuesta mucho poner límites, pero hay que ponerlos. Por salud mental, emocional y salud de la familia, hay que ponerlos. ujú, También si de pronto, mira, hay una recomendación que se da para personas directivas de empresas ujú, que tienen trabajos muy extenuantes y de que exigen mucho tiempo. Generalmente se les recomienda que tengan, digamos, como micro vacaciones, ¿no? 3 días, 4 días, 5 días, no sé, 2 días, lo que sea, pero como unas micro vacaciones cada 3 meses, no esperar al año en una organización que antes estaba acá bueno, en Latinoamérica, que se llama Carrefour, ¿no? Supermercado. En una intervención era la recomendación que dábamos a unas personas que trabajaban literalmente 12 13 14 horas diarias, a veces 7 días a la semana, durante varios meses, y nosotros les decíamos, miren, no, ustedes tienen que descansar por lo menos 5 días cada 3 meses. ujú. Claro, la empresa empezó a darles ese permiso y todo. Yo sé que a veces en las iglesias no es igual, ¿no? No es una empresa, a veces no hay recursos, pero si el pastor, la familia puede, así sea descansar 2 cuadras más allá de la casa, pero si lo puede hacer, también sería una recomendación importante. Sí, sí, también en ese descanso recuerdo que una vez una pastora me pidió que predicara en su iglesia porque se sentía muy cansada. Yo creo que esa puede ser una manera también de ayudarnos cuando estamos muy agotados, ¿no? Entre pares, ver cómo nos ayudamos en eso. Entonces puede ser también como alternativas para salir al menos un poquito como de ese espacio. Exacto. Mm, Y también que el pastor a veces pues no piense que como que si se va una semana o algo, como que la iglesia se le va a acabar. Pues no, pues la iglesia la sostiene Dios, ¿verdad? Y si le puede pedir el favor a alguien que lo cubra 1 o 2 domingos, eso va a alivianar bastantes cargas. sí. Bueno, acá en el chat pues hay varias cosas, agradecimientos, también dice, hay Mónica dice, soy pastor y no tengo familia, solo nuclear. Ah, ok, bueno, seguramente es quien luego hablaba.
era psicóloga, ¿no? Ajá, sí, ajá. Pues mira, igual, aunque no estés casada, no tengas hijos, sí que es importante tener buenos hábitos de cuidado, incluso antes de tener pareja y tener hijos. Ya llegar uno como más, incluso sano a esas relaciones, tener estos hábitos de autocuidado. Entonces, así no tengas esposo o hijos, trata de establecer estas recomendaciones y estos límites, ¿sí? Ujú, Porque yo sé que cuando uno es soltero y ama lo que hace, que le da con todas, ¿no? Y entonces invierte 10, 12 horas, fines de semana, domingos, y como que no me canso y yo amo esto, perfecto, pero no está bien, porque estás construyendo un hábito que te va a afectar más adelante y que posteriormente va a afectar cuando tengas una pareja o una familia. mm. Xiaomi dice acá, me imagino que es el nombre de un teléfono, pero ahí sí está marcado acá. Los espacios de introspección, contemplación y reflexión resultan esenciales. Los evangelios narran que Jesús se apartaba a solas para orar, es decir, la oración también es un medio de descanso y catarsis. La oración como un recurso. Bueno, Correcto. agradecimientos, vacaciones profilácticas. Sí, como de Ujú, que nos limpien, ¿no? Que nos descarguen. No solamente es dejar de hacer una tarea, porque ujú, a veces descansar no es dejar de hacer algo, también descansar es hacer algo significativo, ujú, vivir experiencias de valor, mm, ¿no? De valor para mí. mm, Si para mí una experiencia de valor es ir a hacer senderismo y recorrer montañas, perfecto. Eso mm. sería profiláctico. Sí, yo creo que también reconciliarnos un poco con el no hacer nada también, ¿no? Es un tema muy cultural, porque no hacer nada se ve como no productivo. Y a veces como que sentimos que no hacemos nada y es como, ay, no, no hice nada, no produje, no, en un mundo también como este tan convulsionado, pues no hacer nada es una culpa muy fuerte, ¿no? Y a veces no quiero hacer nada porque estoy atravesando un momento de tristeza, estoy cansado, estoy, no sé, abrumado y el cuerpo me pide no hacer nada, pero eso también genera mucha culpa, ¿no? Porque Sí, siempre hay que estamos, estar activamente produciendo, haciendo, porque eso es lo que se valora también en lo cultural. sí, culturalmente y en nuestros modelos, ¿no? De sociedades y de modelos económicos en nuestras Ujú, sociedades como el capitalismo y demás, se nos ha insertado la idea de que debemos ser siempre productivos y en realidad, como dice un filósofo por allá surcoreano, lo que hacemos es autoexplotarnos, ¿no? Pero le llamamos productividad. Sin embargo, descansar o no hacer nada, como decía Luz, para descansar es una forma de productividad. claro. Incluso en la Biblia hay instrucciones de dejar descansar la tierra precisamente para que sea productiva. El Mm, descanso es una forma de generar productividad, hay claro, que claro. verlo así. Sí, sí, sí. Muy bíblico también. Acá Giovanni dice, el Señor Jesús se cansó y descansó. El liderazgo también puede hacerlo. Mm, Y debe hacerlo. y sí. Y Sandra Chávez dice, tan importantes estas recomendaciones para equilibrar nuestra vida personal con las responsabilidades que tenemos en la iglesia. Sí, yo creo que sí, hay muchas cosas que debemos como empezar a equilibrar también de nuestra salud mental y creo que también pensando en este tema de la salud mental, en el trabajo también de acompañar pastores y esto, muchas veces queremos enseñar a la iglesia muchas cosas, ¿no? Enseñar a la iglesia a orar, enseñar a la iglesia, no sé, a liderazgo, a evangelizar, pero a veces también yo creo que es una responsabilidad de los pastores también enseñar a cuidar la salud mental. Si es que estamos en esta dinámica de querer enseñar y parte de eso es pues también reconocernos vulnerables o reconocernos en medio de esas situaciones que a veces no sabemos, ¿no? Entonces queremos solamente ponernos muy bien, estar muy bien para la iglesia y no mostrar también muchas de nuestras emociones que son muy humanas, ¿no? Entonces creo que sería muy importante. No sé si profesor quisiera terminar con algo para concluir ya como este espacio de conferencia. Agradecerle de Pronto, antemano pues por estar acá y por darnos este espacio tan significativo. sí, se me vino algo a la mente ahora que tú dijiste, estabas diciendo tus últimas palabras, y es que
nuestras sociedades desde la Edad Media, más o menos, por allá con lo que decía Descartes, cuando decía pienso, luego existo. Ujú, Venimos de una sociedad que le da un valor extremo a la razón, ¿no? A lo racional. Y la iglesia también pues ha adquirido ese fenómeno cultural, ¿no? Entonces, por lo general, las iglesias y las personas que somos parte de la comunidad cristiana tendemos a ser como muy racionales en la fe y en la vida en general. Y como que creemos que lo emocional es como algo, no sé, como de segunda categoría. ujú, ujú. No es así. Lo racional y lo emocional son como los dos lados de una misma moneda, los dos lados de la experiencia humana. Tan importante es lo racional como lo emocional, ¿sí? A veces las personas, y yo lo noto mucho en la terapia cuando atiendo personas cristianas, quieren como eh, lidiar y arreglar sus dilemas emocionales solo con la razón, ¿no? Entonces, esto es un error. Somos más emocionales de lo que creemos o de lo que quisiéramos reconocer y aceptar. Como Mm, decía también el filósofo Blas Pascal, el corazoncito tiene razones que la razón no entiende. Pues debemos también atender nuestra vida emocional, darle un valor, porque esas emociones están comunicando cosas valiosas y hay que atenderlas, porque si no, terminamos agotados. sí, sí, muchísimas gracias, profe, y bueno, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias pues a todos y todas también por sus comentarios, por estar acá. Y bueno, voy a invitar entonces al pastor Leandro para que nos, Lisandro, para que nos despida en oración y bueno, Saludos a todos, estamos acá. hay un Un grupo saludo muy grande especial. escuchando la conferencia ya en el ¡Wow! Eso retiro me alegra pastoral. mucho. A Eso me alegra todos. mucho. Sí. Gracias. Saludos. ¿Dónde estás, Lisandro? Estamos en un sector que se llama Playas. ¿Pero en qué ciudad? ¿En qué Ecuador, perdón, Ecuador, Ecuador. Ecuador? Bueno, saludo a todos allá. Estamos muy agradecidos por el tema. Deseamos que realmente ha sido muy bueno compartir esto y aprender, ¿no? ¿Qué tal si oramos también por Wilmer, por este tema que ha Gracias. compartido, que nos ha ayudado mucho, ¿ya? Querido Padre, buen Dios, te agradecemos porque tú nos has ayudado a reunirnos. Gracias por la vida del pastor, o el psicólogo, el maestro, el mentor, Wilmer, Señor, que ha decidido compartir de sus conocimientos y dar de su tiempo para compartir este tema, Señor. Ayúdanos a asimilarlo, Señor. Ayúdanos a digerir todo este aprendizaje. Ayúdanos a llevarlo a la práctica, mi Dios. Qué importante es entender este tema, Señor, para muchos de nosotros que estamos pastoreando y liderando, mi Dios. Permítenos ser aquellos canales también de bendición para otros, practicar el tema del descanso y también motivar a otros que lo hagan. Te agradecemos mucho por el equipo, Señor, que se ha encargado de este tema. Muchas gracias por cada uno de los que acompañamos esta comisión pastoral, mi Dios. Bendito es tu nombre y santo eres para siempre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Esperen pastor. nuevas noticias del equipo próximamente. Claro que sí, no, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos y todas por acompañarnos en esta noche. Esperamos pues que esto sea de mucha utilidad. No sé, Lisbeth, si quieres decir algo para cerrar. Agradecer a todos, pastores, pastoras, líderes. Gracias, nuestro hermano Wilmer, por este tiempo y próximamente, si les recomendaría que sigan en las redes de iglesias transformadoras para enterarse más de estas capacitaciones. Eso. Ujú. Bueno, gracias. Buenas noches donde estén, en todos los lugares donde Saludo para están. todos. Feliz noche. Saludos, gracias.